Otro eh, de los asuntos que más polémica levantaron fue el de la separación entre la Iglesia y el Estado. Recordemos que la Constitución de 1931 consagraba a España como un Estado laico, en el que había una separación total entre la Iglesia y el Estado, y donde existía una libertad total de culto. Además, se prohibía que el Estado financiase económicamente con dinero público ninguna religión. La propia Constitución también decretaba la expulsión de la orden de los jesuitas del suelo español. Los jesuitas son una orden que entre sus votos tiene un voto de obediencia total al Papa. Esto se veía como una injerencia del Vaticano en los asuntos del Estado y por eso se decreta la expulsión de la orden de los jesuitas. Para desarrollar y garantizar esta separación entre la Iglesia y el Estado, el gobierno republicano aprobó una serie de medidas, entre las cuales cabe destacar las siguientes. En primer lugar, la Ley de Congregaciones, según la cual, en caso de peligro para la República, el Estado se reservaba el derecho de ilegalizar órdenes religiosas. También la aprobación del matrimonio civil y del divorcio, que rompían el monopolio que había tenido la Iglesia Católica durante siglos en España, ya que era la única que podía oficializar el matrimonio, el cual se consideraba un sacramento. A partir de este momento, el matrimonio pasa a estar regulado por leyes civiles. También se va a decretar la secularización de los cementerios. Hasta ese momento, la Iglesia era propietaria de los cementerios de todo el país. A partir de este momento, los cementerios van a estar en manos del Estado y de los ayuntamientos, es decir, en manos del poder público. Pensemos, hasta ese momento, por ejemplo, la Iglesia podía prohibir que una persona se enterrase en un cementerio ya que se consideraba terreno sagrado. A partir de este momento, la Iglesia ya no va a poder prohibir que, por ejemplo, una persona que no sea católica se pueda enterrar en un cementerio. Por último, también se va a prohibir la enseñanza a las órdenes religiosas. Hasta este momento, el casi monopolio de la enseñanza lo había tenido la Iglesia. A partir de este momento se va a intentar implantar una enseñanza de carácter laico, no confesional. Y por ello se lleva a cabo esta medida no exenta de polémica. Todas estas medidas van a generar tensiones entre la Iglesia y el Estado, obviamente. La primera gran polémica, el primer gran conflicto, vino a raíz de la publicación de una carta por parte del cardenal Segura, poco después de la proclamación de la República, en la que este obispo elogiaba al antiguo rey, Alfonso XIII. Esto generó las protestas del gobierno republicano y finalmente el cardenal fue expulsado del país. Esta carta, además, exaltó los ánimos de las masas republicanas fuertemente anticlericales y ello se materializó en la quema de conventos en el mes de mayo del año 31 a lo largo de varias ciudades de la geografía española, especialmente Madrid y la zona mediterránea. Otro punto de conflicto fue la reforma militar. El gobierno republicano era consciente de que el ejército español era hostil al nuevo régimen. Buena parte del ejército y sobre todo de los oficiales no veían con buenos ojos el nuevo régimen republicano y ansiaban un régimen más autoritario. Para poder depurar al ejército de estos elementos reaccionarios, el gobierno aprobó, entre otros, dos medidas. La ley de retiro de la oficialidad, según la cual aquellos oficiales del ejército que no quisiesen prestar lealtad a la República podían retirarse manteniendo su sueldo íntegro. Por otro lado, el gobierno
siendo el propio Azaña ministro de Defensa, decretó el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, cuyo director era el general Francisco Franco. Esta academia se consideraba como una cantera de militares reaccionarios y por eso el gobierno decretó su cierre. Estas medidas obviamente generaron malestar en el seno del ejército y en 1932 el general Sanjurjo, uno de los militares de mayor prestigio del país, intentó un golpe de estado que fracasó. Finalmente los cabecillas fueron detenidos y encarcelados, pero quedó claro que el gobierno no contaba con suficiente apoyo en el ejército y fue uno de los elementos que lo desgastaron. Aparte del ejército, el gobierno también intentó renovar los cuerpos policiales y de orden público, con la creación de la Guardia de Asalto, que era un cuerpo de policía leal al gobierno de la República. Otro de los puntos polémicos fue la política autonómica. Recordemos que la Constitución permitía que las regiones pudiesen acceder a la autonomía aprobando estatutos de autonomía que vendrían a funcionar como una especie de constituciones de cada región autónoma. La única región que accedió a la autonomía durante el periodo de la Segunda República fue Cataluña, que contaba con una honda tradición de demanda de la autonomía, ya desde finales del siglo XIX, con el movimiento cultural y también político conocido como Renaixença. El 14 de abril de 1931 se intentó proclamar la República Catalana por parte de Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Recordemos que los catalanistas de izquierda, básicamente Esquerra Republicana de Cataluña, habían sido uno de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián. En ese pacto se establecía que una vez proclamada la República se otorgaría autonomía a Cataluña. Ese 14 de abril de 1931, como decimos, Francesc Macià, al mismo tiempo que se proclamaba la República Española, proclamó la República Catalana, que estaría integrada dentro de una federación ibérica, que se podría interpretar como una República Federal Española. Dado que no quedaba claro si lo que Macià estaba proclamando era la independencia de Cataluña, esto generó tensiones y podría haber desembocado incluso en un conflicto armado. Sin embargo, los políticos de Esquerra acabaron negociando con el nuevo gobierno provisional de la República sustituir esa República Catalana por la Generalitat de Cataluña, que era el nombre que recibía el gobierno autonómico, el gobierno catalán, antes de los decretos de nueva planta del siglo XVIII. Era una manera de restaurar las antiguas libertades catalanas. Sin embargo, las competencias y el poder de esa Generalitat de Cataluña debían quedar materializados en un estatuto de autonomía. Así, en 1932 se aprobó el llamado Estatut de Núria, aprobado en referéndum por la mayoría de la población catalana, pero que luego fue recortado en las Cortes Constituyentes, ya que se consideraba que este estatuto daba demasiado poder al gobierno catalán. En cualquier caso, este Estatut de Autonomía reconocía por primera vez la cooficialidad del catalán en Cataluña. Decretaba que Cataluña contaba con un gobierno y un parlamento propios. Y se establecían unas competencias exclusivas de la Generalitat en materia económica, de educación y también de cultura.
En 1932, aprobado ya el Estatuto de Autonomía, se celebraron elecciones autonómicas, las únicas que se pudieron celebrar durante el periodo republicano, que dieron la victoria a Esquerra Republicana de Cataluña. Otras regiones que intentaron acceder a la autonomía fueron el País Vasco y Galicia. El País Vasco llevó a cabo dos intentos de aprobar un estatuto de autonomía. El primero de ellos fue el llamado Estatuto Vasco-Navarro en 1931. Un estatuto que venía avalado por los carlistas y por el PNV, por el Partido Nacionalista Vasco. Ambos partidos eran partidos muy conservadores y de un fuerte carácter católico. Este estatuto establecía que, por ejemplo, el gobierno autonómico vasco-navarro podía establecer relaciones con la Iglesia Católica. Esto se veía, las Cortes Constituyentes lo vieron como contrario al espíritu de la Constitución de la República que, como recordamos, establecía que España era un Estado laico y por eso fue tumbado por las Cortes. Hasta 1936 no se pudo retomar el proyecto de Estatuto Vasco. En este caso, era un estatuto solo para las provincias vascas. El anterior era para las provincias vascas y para Navarra. Este ya solo, como decimos, para las provincias vascas. Fue aprobado ya iniciada la Guerra Civil y solo se aplicó en una parte del territorio vasco. Por último, Galicia también intentó aprobar un estatuto. Ese estatuto se aprobó en referéndum a final del periodo de la República en 1936, pero no se pudo debatir en las Cortes ya que pilló por medio el estallido de la Guerra Civil. Por último, el gobierno republicano también se preocupó mucho por la promoción de la enseñanza y la cultura. España era un país donde buena parte de la población era analfabeta y se intentó elevar el nivel cultural de la población a través de una enseñanza pública, obligatoria y gratuita, y también laica. Para ello, el gobierno aumentó enormemente el número de maestros y de escuelas a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, el hecho de prohibir a las órdenes religiosas la enseñanza provocó el conflicto con la Iglesia y también con muchas familias, ya que había muchas poblaciones en las que la única escuela estaba regentada por la Iglesia. Si esa escuela cerraba, el pueblo entero se quedaba sin escuela, hasta que se pudiese abrir una nueva escuela pública. El gobierno también apoyó iniciativas como las llamadas misiones pedagógicas, que intentaban llevar la cultura sobre todo a las zonas rurales. Por ejemplo, se hacían exposiciones de cuadros o se llevaban a cabo representaciones teatrales. También se crearon casas de la cultura y se llevaron a cabo otras iniciativas como el teatro universitario o la Barraca, que era la compañía de teatro de Federico García Lorca, que llevaba a cabo representaciones de teatro clásico en zonas rurales. Todas estas medidas, llevadas a cabo por el gobierno de izquierdas, le granjearon la oposición por parte de muchos sectores, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Por parte de los sectores conservadores, ya lo hemos visto, la Iglesia, el ejército, los grandes propietarios veían cómo sus privilegios quedaban muy mermados y ello provocó que se opusiesen abiertamente al nuevo régimen republicano. Asimismo, muchos republicanos centristas también veían con malos ojos
algunas medidas aprobadas por el nuevo gobierno. Por ejemplo, en el tema de la cuestión religiosa, muchos no eran partidarios de esa separación tan radical entre la Iglesia y el Estado, o algunos, por ejemplo, el Partido Radical de Lerroux, no veían con buenos ojos eh, el Estatuto de Autonomía catalán, ya que se consideraba que, daba demasiado poder a la Generalitat de Cataluña. Desde la izquierda obrera, las reformas que había aprobado el Estado en materia laboral o en materia de la reforma agraria se consideraban también insuficientes. Así las cosas, en abril de 1933, las elecciones municipales que se celebraron en algunos ayuntamientos, no en todos, solo en algunos, se vio un avance de la derecha. A pesar de que los partidos que apoyaban al gobierno ganaron esas elecciones, el gobierno quedó muy tocado por esas elecciones. A ello se sumaba las consecuencias de la crisis económica que desde 1929 venía afectando a todo el mundo y limitaba mucho la capacidad del gobierno para aprobar nuevas medidas y ampliar el gasto. Todo esto ocurría en medio de una conflictividad social y huelgas como hacía mucho tiempo que no se recordaban. Sobre todo en Cataluña, los anarquistas llevaron a cabo intentos de insurrección y de implantar el comunismo libertario, sobre todo en municipios del Alto Llobregat. Pero sin duda, los hechos que más conmovieron a la opinión pública tuvieron lugar en Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, donde unos anarquistas que habían intentado llevar a cabo un intento revolucionario se acabaron refugiando en una casa y la Guardia de Asalto y la Guardia Civil acabaron prendiendo fuego a esa casa, provocando la muerte de muchos anarquistas, entre los cuales había mujeres y niños. Se culpó directamente al gobierno de haber dado esta orden, pero eso no quedó claro. En cualquier caso, el movimiento obrero empezó a ver con malos ojos estas respuestas del gobierno, ya que el gobierno simplemente no sabía responder de otra forma que no fuese mediante la represión a estas huelgas, a estos intentos de insurrección obrera. El gobierno de Azaña quedó muy desprestigiado, sobre todo por los sucesos de Casas Viejas a ojos del pueblo, y el propio Azaña dimitió. Se sucedieron unos gobiernos muy breves con Lerroux y Martínez Barrio, y finalmente el presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones generales para noviembre de 1933.